Queridos alumnos del sexto grado de primaria, muy buenos días. El tema que voy a tratar hoy está casi al final de esta grabación, porque creo de suma necesidad el hacer una reflexión previa. Ustedes pertenecen a una generación muy distante de la mía. Ustedes pertenecen a una generación que se ha forjado y que ha crecido con el video, con el imperio, digamos así, con la presencia u omnipresencia del video. Todo lo que ustedes usan a través de los que le llega la diversión y el entretenimiento se hace a través del video. Pero yo les voy a contar una historia, precisamente porque nuestras generaciones son distantes, que seguramente, ojalá, les interese. Cuando yo era pequeño, existía el cine. El cine era el lugar físico, pero al mismo tiempo el adelanto científico que por primera vez nos traía la imagen. Por supuesto que antes fue la foto, quiero decir la imagen en movimiento, el cine. Y al cine había que ir, era toda una ceremonia en casa. Nos alistábamos como cuando ustedes, por ejemplo, se alistan ahora para irse de viaje. Todos nos preparábamos para ir al cine porque el cine no estaba cerca de la casa. Había que ir a unos lugares especiales donde se podía apreciar el cine. Pues bien, pasó el tiempo y apareció la televisión, la imagen en movimiento para la cual era necesario para verla, desplazarse hacia un lugar, de pronto apareció en la casa. Ya no teníamos que salir. Claro que si uno apreciaba el arte del cine, siempre se daba su tiempo para ir, pero de pronto, a partir de los años, principios de los 60 del siglo pasado, la imagen en movimiento llegó a la casa. Y ahí disfrutábamos más, no todos tenían la suerte de poseer un televisor en casa, pero la imagen se trasladó de un lugar distante a la casa. Pasó el tiempo, vivíamos viendo la imagen en movimiento, primero en blanco y negro, luego a colores, pero en la casa. Luego, con el paso del tiempo, aparece la imagen en nuestras manos, con el celular. Fíjense ustedes ese trayecto. La imagen en movimiento había que ir a verla fuera de la casa y nos preparábamos como si se tratara de ir a un paseo para ir al cine. Luego la imagen se instaló en la casa a través de la televisión. Y finalmente, hoy vamos con la imagen en la mano y casi ya no podemos separarnos de ese aparatito que le llamamos celular. Y dicen, ya están anunciándolo, que en algún momento podremos disponer de la imagen quizás en alguna parte de nuestro cuerpo. Dice que en algunos lugares ya los tienen en algunas pulseras que no ocupan un espacio en relieve dentro del organismo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y para qué ocurrió? Y ocurrió a tal punto que el hombre es un hombre de la imagen hoy en día. Hemos pasado, como dice un autor italiano, Giovanni Sartori, dice que hemos pasado del Homo sapiens al Homo videns, del hombre
de la sabiduría de la palabra al hombre de la imagen. Por eso es que yo me cuestiono como maestro por el hecho de que qué tan importante sea hablarle a ustedes del lenguaje. Pero si ustedes se dan cuenta, ese proceso que ha seguido la imagen, del cine lejos de la casa, a la televisión dentro de la casa y luego a la imagen casi pegado a nuestra vista, debe ser por algo, porque la imagen tiene una importancia y porque de alguna forma esa presencia, omnipresencia de la imagen nos ha moldeado. Ustedes no tienen ni idea de lo que les he hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque ese proceso que hemos seguido, ese viaje que ha realizado la imagen desde un lugar lejano hasta ocupar nuestro propio cuerpo, ese proceso no lo han vivido ustedes. Entonces, este autor, Giovanni Sartori, habla que nos hemos pasado de ser un Homo sapiens a un Homo videns, o sea, al hombre de la imagen. ¿Es esto totalmente provechoso para el hombre? Porque ¿qué clase de hombre resulta cuando solamente vive de la imagen? Porque lo otro, vivir de la palabra sin imagen, exige en el hombre la creación de un lenguaje simbólico, la expresión de lo que experimenta interiormente y de lo que opina acerca de la realidad. Con el solo lenguaje exige un mayor esfuerzo. Por eso es que la cultura significa cultivarse. Cultivarse significa cuidar. En cambio, con el imperio de la imagen, los mensajes nos vienen elaborados. Nuestro mundo simbólico está echado a un lado porque todo nos lo entrega la televisión. Su nombre mismo lo dice, es la visión a lo lejos. Hemos terminado viendo a lo lejos y dejado de ver a lo cerca. Por eso es que sin negar la utilidad del video debemos ubicarlo en el espacio conveniente, sin rechazar totalmente los adelantos científicos. Debemos ubicarlo y usarlo adecuadamente, porque es más importante cultivarnos como personas y elaborar nuestros propios mensajes para comunicarnos con los demás, que el imperio de esos artefactos no nos impidan nuestras relaciones interpersonales y que a nosotros no nos conviertan en seres totalmente dependientes de esos artefactos. Muy bien, por eso es que es importante el lenguaje. Por eso es que es importante que nosotros ahondemos en el uso del lenguaje y nos esforcemos en hacer uso del lenguaje, porque el lenguaje, que tiene dos planos, como yo les había dicho, la lengua y el habla, en la lengua hay un conjunto de signos que yo debo ordenar, elaborar para expresarme. Y el habla es el uso de esos signos. Por ejemplo, cuando nosotros poseemos un idioma, ese idioma es un conjunto de signos. ¿Y qué me permite el uso de esos signos? Elaborar mis propios símbolos, mis propios mensajes. Y al ordenar los signos para expresar el mensaje, que es el lenguaje, estoy desarrollando mi intelecto.
no es que me entreguen a mí todos los mensajes, que me entreguen a mí todas las imágenes elaboradas, sino que yo creo mis propias imágenes con un recurso que me corresponde, que me pertenece, que es el lenguaje. Por eso es que cuando hablamos en el capítulo 5 de su curso de lenguaje, alumnos del 6º grado, y hablamos de los 2 planos del lenguaje, el primer plano es el plano de la lengua, un conjunto de signos con los que yo elaboro mis mensajes. Y el segundo plano es el plano del habla. Están ahí, intrínsecamente unidos. Con el conjunto de signos que yo poseo, hablo. Con la lengua, o sea, en este caso el idioma, el conjunto de signos me sirven para hablar, para expresarme. Yo me cuestiono constantemente sobre mi tarea de profesor hacia unos alumnos para los que la imagen lo es todo. Porque ¿quiénes de ustedes disciplinadamente le dedican 10 minutos a la lectura, o sea, a la lengua escrita? ¿Cuántos de ustedes se detienen durante un tiempo del día a elaborar un pensamiento, a hacerse una idea de la realidad que los rodea? Todavía pueden hacerlo si tomamos conciencia de que somos poseedores de una lengua que tiene las siguientes características. Es psíquica porque se encuentra en la mente de cada uno de nosotros. Es social porque le corresponde a un grupo determinado, porque usando los signos del idioma español nos podemos comprender, y es teórica porque hay que aprender ciertas normas. Esas son las características de la lengua. El habla es la práctica de esos signos. Entonces, el concepto de habla es el uso de la lengua. Por lo tanto, sus características son psicofísica, porque su realización exige el uso de la mente y de los órganos que se comprometen al momento de hablar. Por eso se dice que es psicofísica. Estamos hablando del habla. Es individual, porque al hablar nos singularizamos, nos individualizamos. Tenemos una propia manera de hablar que nos distingue. Y es práctica, porque se manifiesta hablando. Ese es nuestro tema. Y un tema que se desarrolla en una página, queridos alumnos, que según mi modesto entender requiere de mucha profundización, y especialmente por parte de ustedes. Tenemos que rescatar el lenguaje sin imágenes. No es que tengamos que rechazar, pero que la imagen en movimiento se imponga sobre nosotros, anulando nuestras capacidades de expresión. Ese es el peligro, y eso impediría nuestro desarrollo humano. Por eso es importante que ustedes en este capítulo 5 vayan tomando conciencia de lo que es la lengua y el habla. Muchas gracias.